Ya, ahora estamos grabando. 2 de octubre, literatura latina, módulo 2. Estamos en el libro primero, verso 380 aproximadamente. Cuando Venus, entonces le está dando indicaciones a Eneas, y en la más pura tradición romana, esa indicación va con una señal de aves, ¿no? O sea, es el vuelo de las aves, que los romanos consideraban extremadamente importante como señal, observar de dónde venían las aves, ¿no? Ellos hacían una especie de cuadrantes en el cielo, dibujaban como una línea imaginaria en el cielo que se llamaba templum. Es interesante que el primitivo significado de la palabra templum no es un templo, no es una construcción, no es un edificio con muros, sino que más bien son como líneas ideales, es como un cuadrilátero ideal que se dibuja en el cielo, que sirve para organizar la observación de las aves. Los romanos tenían un cierto punto de observación. Desde Roma miraban hacia el monte Albano, que era el antiquísimo centro religioso del mundo latino, y mirando desde Roma al monte Albano, entonces trazaban una línea recta y había una línea como a la izquierda y a la derecha de esta línea imaginaria, y evidentemente después había toda una ciencia de qué lado venían los pájaros, si venían del lado izquierdo, del lado derecho, qué tipo de pájaros, qué número, ¿no? Los mismos Rómulo y Remo, ¿no? Cuando observan en la fundación de la ciudad, pelean sobre quién ha observado el número mayor de pájaros, etcétera, ¿no? De manera que aquí tienen que también observar las aves. En este caso son unos cisnes. Por ¿Dijo todo, Monte Albano, profesor? ¿cómo? ¿Dijo que era el Monte Albano? Monte Albano, sí. Albano de Alba, Alba Longa, ¿no? Albano, sí. Bueno, hasta el día de hoy hay una ciudad que se llama Albano, cerca de Roma, que viene del Monte Albano, claro. Son como esas colinas que están de Roma hacia el oriente, que se ven. Si uno mira de Roma, sobre todo de la parte oriental de Roma, donde está ahora la Basílica de San Juan del Laterano, de ahí se ven claramente todas las colinas que eran antiguamente o sea, una de ellas era el centro como religioso como del mundo latino. Entonces lo que tienen que hacer ahora es observar estos cisnes, ¿no? Por todo el cielo el águila de Jove los dispersó, más gozosos ahora en larga fila. Unos ya toman tierra, mientras otros buscar parecen el sitio donde poder posar. Entonces hay que observarlos atentamente cuando trazan sus revuelos, etc. Y entonces hay que marchar según la dirección que indican estos cisnes y seguir después, seguir derecho, ¿no? Y claro, en el momento en cambio que se gira, aquí está como llamémosla, teofanía, ¿no? O sea, hay un momento en que la diosa se revela como tal, ¿no? Al parecer no lo hace a propósito, sino que al darse vuelta, el róseo cuello da un súbito fulgor, o sea, sale una luz especial. Podemos ver cómo lo dice el texto. Avert dixit et avertens rosea cervicere fulsit. Refulgió, claro, literalmente desde el cuello rosado, ¿no? O sea, el cuello tiene como un color, un brillo, y sale un brillo especial. Y ambrosie come divinum vertice odorem aspiravere. Sale también un olor, ¿no? Odorem, un perfume especial sale de su cabeza, ¿no? La veste, el vestido, ¿no? También como que cae, tiene como una caída especialmente como armónica, y en el incessus, o sea, en el paso, en la forma en que camina. De todos esos detalles como físicos,
Entonces hay una teofanía, ¿no? Se revela que es una diosa, ¿no? Y bueno, y concretamente Eneas la reconoce, es su madre. Y eso, pero eso de pronto le da, es también significativo como de la característica de Virgilio, que eso le da como nostalgia, tristeza a Eneas, ¿no? No dice, ah, qué bueno, mamá, nos encontramos, no, más bien se queja, pero mamá, ¿cómo es posible, no? Que no conversaste conmigo, pero no te pude reconocer, ¿no? Solo ahora que te vas, ahí te reconozco. Entonces, ahora que se le escapa. Entonces la reprocha. Cruel, ¿no? Con simulacros me engañas. Sin ficciones no han de unirse mis manos a las tuyas, ni habré de oír tu voz, ni hablar contigo. Claro, ha hablado con ella, pero disfrazada. Ella se ha disfrazado. Pero Venus no le da mayor, no le responde nada, ¿no? Simplemente tiene que ocultarse. Bueno, eso evidentemente es un motivo religioso auténtico, ¿no? Los dioses, digamos, están ocultos a la mirada humana. Digamos, se pueden mostrar por momentos, fugazmente, pero incluso a su hijo, Venus, tiene que mostrarse de esta manera, como disfrazada. Y se vuelve a Pafos, ¿no? Que es una de las islas griegas donde Venus tiene un culto importante. En su templo, tiene que volver a su templo. Retomemos de aquí. Entonces, Eneas sigue entonces las indicaciones y finalmente llega a las afueras y llega ya a la ciudad de Cartago. El ingreso a Cartago es interesante. Leamos esta parte. No sé si quiere leer Valentina Lagos. Ya. ¿Desde qué parte de recorrida? Sí. Ahí dice. Recorrida la senda guiadora, ya por el ancho Otero, repechaban que sobre el llano y la ciudad descuella, y en fila los alcázares fronteros, parase Eneas y suspenso admira, aquel grandioso emporio antes tuburios. Admira las entradas, el estrépito y el rico pavimento de las calles. Adorosos afánanse los tirios. Unos alcanzan los muros y alzan. Alzan. Estoy súper... En realidad, No importa. alzan los muros y el alcázar, subiendo a mano poderosos bloques. Otros de su vivienda el sitio eligen, dejándolo acotado con un surco. Otros legislan y votando nombran, magistrados y augustos senadores. Aquí se cava el puerto, y allá se ensancha, para el teatro hondísimo cimiento. Y espléndida se labra en las canteras la columnata que la escena adorne, igual que las abejas del estío en el primer hervor, cuando a la brega las llama el sol en los floridos campos, y sacan fuera las adultas crías, o con líquida miel de dulce néctar rehinchen las celdillas o descargan. A las que están de vuelta o a los zánganos hato de ocios, en despliegue expulsan del abastado hogar, hierve el trabajo y hay en la miel fragancias de tomillo. Espera, sigue un poquito más, Carlos, porque aquí habla Eneas. Oh, bienadados, los que ya están viendo sus murallas surgir, exclama Eneas, mientras la urbe y su grandeza admira, y, de su nube al portentoso abrigo, penetra por las calles sin que logre nadie advertir su paso entre la gente. Hasta ahí. Comentémoslo hasta aquí porque después como que empieza otra escena. Esta escena de la entrada a la ciudad es muy interesante. ¿Quién me podría decir por qué es interesante? ¿Qué elementos interesantes tiene? ¿O qué les llama la atención?
A mí me llama la atención de que la ciudad se está recién construyendo. Sí. Pero sí, se está recién construyendo. Bueno, se dice que Dido ha llegado ahí no hace mucho. Claro, lleva un tiempo, pero no tanto. Y construir la ciudad lleva tiempo. Pero a pesar de que es muy reciente, o sea, siendo muy reciente, ¿qué es lo que llama la atención? O sea, Que votan, hay como un elemento que contrasta con el hecho que la ciudad se está recién como construyendo, al parecer, ¿no? Al parecer es como la primera construcción de la ciudad, porque ella es la fundadora. Dido es la fundadora. Corresponde a Rómulo. Lo que ella está haciendo corresponde a Rómulo. A lo que hace Rómulo con Roma, ¿no? a mí, o sea, lo que me llamó la atención de toda la escena es otros legislan y votando nombran magistrados y augustos senadores. Ah, Eso claro, eso es muy interesante, ¿no? Porque, porque lo contrapone con Roma. claro, es como un espejo un poco de Roma, cosa que era también históricamente verdadera. Efectivamente, Cartago tenía instituciones en cierto modo parecidas. Tenía un senado, no tenía magistrados, era como una república, igual que Roma, ¿eh? A pesar que es una monarquía con Dido, pero diríamos es una monarquía constitucional, diríamos nosotros, ¿no? No en el sentido que tenga una constitución escrita como estará de moda en la época moderna, ¿no? Pero sí una monarquía constitucional, en el sentido que, claro, el gobierno, si bien la reina gobierna, pero hay un senado, magistrados, todo se hace con las leyes, ¿no? Legislan, eso es muy importante. Claro, eso siempre se dice de Roma, en el poema se recuerda varias veces, pero aquí se recuerda también de Cartago, una ciudad entonces modelo, ¿no? La que sería la rival de Roma no es una ciudad cualquiera, ¿no? Es una ciudad muy avanzada, políticamente, jurídicamente, económicamente. Ahora, en cuanto a la economía o en general como a la infraestructura, lo que a mí me llama la atención es un poco el anacronismo, que es bastante evidente, que Virgilio seguramente sabe que es así, sabe que lo que dice es anacrónico, o sea, lo que se está construyendo aquí, lo que surge delante de los ojos del lector es la gran capital que era Cartago en el tiempo de su máximo poderío, en el tiempo de las guerras púnicas, o sea, anterior a las guerras púnicas, digamos, el desastre de la guerra contra los romanos, ¿no? Cuando evidentemente Cartago ya era una ciudad que tenía 500 años, ¿no? O sea, aquí se sobreponen los, se sobreponen los momentos cronológicos. Obviamente que Cartago no era así en el momento de su fundación, más bien habrán sido unas casas de madera, claro, un lugar quizás para donde se juntaban los ancianos, pero muy modesto, ¿no? En cambio aquí aparece como una gran ciudad, todo es de mármol, hay muros, ¿no? Grandes muros, un alcázar, están construyendo ya un enorme puerto, un enorme teatro, una columnata, o sea, es la ciudad grandiosa, la capital grandiosa, que sería Cartago en el futuro, ¿no? Ese es un anacronismo, no porque Virgilio no se pudiera imaginar la Cartago primitiva, ¿no? Es un anacronismo que Virgilio conscientemente arma para que el lector, porque él en el fondo juega con este doble plano, está hablando de este antiquísimo tiempo mítico, por lo tanto la narración tiene elementos que cuadran con eso, pero al mismo tiempo quiere que el lector vea la Cartago histórica de la época de la guerra niválica, ¿no? la gran capital que será la rival de Roma. No hace exactamente lo mismo, es interesante compararlo con cuando después en el libro séptimo describirá la antigua ciudad latina que será la antepasada de Roma, ¿no? Ahí en cambio no hay tanto anacronismo, sí, igual hay un poco, pero en el fondo Roma es descrita como
a futuro, o sea, la descripción que se hace es efectivamente de una ciudad mucho más modesta, ¿no? Pero se van indicando los lugares donde en el futuro después surgirán los grandes monumentos, ¿no? De manera que Roma, porque evidentemente Roma el lector la tenía bien en mente, no hacía falta imaginársela, la tenía en mente, más bien le hacía falta imaginarse la antigua Roma, donde los pastores tenían ahí sus primitivas instituciones, pero ya, digamos, se van mostrando los lugares de los futuros grandes monumentos, ¿no? Donde estaría el templo, etcétera, el Senado. Y es interesante, bueno, la comparación con las abejas es muy querida también por Virgilio. Si no la han leído, les recomiendo que lean no es estrictamente obligatorio, pero altamente recomendado leer la descripción que hace Virgilio de las abejas en el libro cuarto de las Geórgicas. Porque esto que hace aquí es como un resumen como un resumen de ese texto. Se está de algún modo él aquí citando a sí mismo, cosa que es bastante característica de todo este libro. En este primer libro hay varios puntos donde él se autocita como para también firmar un poco la obra, ¿no? Como decir, yo soy el mismo. Eso que ese interpolador inventó con esos versos que conectan las geórgicas y la bucólica, la Eneida al comienzo, ¿no? Que no son verdaderamente de Virgilio, pero sí es verdaderamente de Virgilio la intención de indicar esta conexión entre su propia actividad anterior, la de las églogas, de las geórgicas. Y estos versos claramente son un resumen de todo el largo pasaje en el que Virgilio en las geórgicas describe las abejas como una alegoría del Estado, ¿no? En el reino de las abejas, cada una tiene su rol, son como un Estado perfecto, que tiene un rey. Los romanos, los antiguos, no sabían que la reina de las abejas es una hembra. La interpretaban en el masculino, dicen el rey de las abejas, ¿no? Pero entendían bien los antiguos que la colmena tiene toda una jerarquía, ¿no? Que funciona muy bien, construyen la colmena, cada una tiene su rol, etc. De manera que son una muy útil alegoría para la perfecta como organización política, ¿no? Y en la geórgica él da todos los detalles, ¿no? Hay unas abejas que son militares, que se dedican como a la defensa de la colmena, otras que se dedican a la reproducción, etc., ¿no? Bueno, y Eneas, evidentemente, aquí tiene como una especie de envidia, ¿no? Como los envidio en el sentido bueno, los que están ya viendo sus murallas surgir, ¿no? Él no ve la hora, él ya lleva, acuérdense que él ya lleva aquí varios años de viaje, ¿no? Cuando cae en la tempestad en Sicilia y desembarca en África, él ya lleva como 7 años de viaje. De manera que ya no ve la hora que finalmente las murallas suyas propias también surjan. Entonces dice, bueno, bienaventurados ustedes, ¿no? O sea, aquellos en tercera persona, que ya están construyendo sus muros. Entonces, bueno, ellos llegan aquí a la ciudad, entran, bueno, nadie los puede ver. Hay un templo de Juno. Evidentemente el detalle es importante, ¿no? No es un detalle, ¿no? Digamos, digo mal, ¿no? Digo detalle en el sentido como retórico. No es un detalle, es un punto importante que en honor de Juno, ¿no? Edifica inmenso templo la Sidonia Dido, porque Juno es una actriz importante. En el drama aquí Juno está defendiendo, persigue a Eneas porque defiende a Dido. Entonces Juno es muy importante también para los cartagineses. Por eso digamos, por eso aquí también hay una religiosa concepto religioso importante para los romanos, ¿no? Si una diosa protege un pueblo, ¿no? Antes de poder derrotar a este pueblo, de algún modo hay que convencer a los dioses que lo protegen que se pasen del lado de uno.
Y eso entonces era parte esencial también del ritual romano de la guerra. Cuando los romanos, por ejemplo, sitiaban Veio, que una de las primeras conquistas de las ciudades etruscas al norte del Tíber en el siglo V a.C., Veio resistió muchos años. La guerra de Veio para los romanos fue casi como una guerra de Troya, duró como 10 años. Y bueno, uno de los ritos más importantes que entonces los romanos organizaron en torno a Veio fue la invocatio, o sea, el llamado a los dioses. O sea, realizaron un llamado solemne a los dioses que protegían Veio, para que esos dioses, lejos de robarlos, ¿no? Como hizo Ulises en Troya, que fue a robar la estatua de Pálade, ¿no? A robar el Palladio, la estatua de Atenas, ¿no? Que protegía la ciudad de Troya. No, los romanos hicieron algo mucho más correcto y legal. O sea, ellos hicieron una formal propuesta, ¿no? A los dioses de Veio, diciendo, bueno, nosotros somos mejores, nosotros los vamos a honrar más, vamos a hacerles mejores ritos, ustedes los dioses de Veio, pásense de nuestro lado, ¿no? Entonces, como algo parecido tiene que pasar con Cartago. También la diosa que protege Cartago, de alguna manera, después se tiene que pasar, ¿no? Del lado de los romanos, ¿no? Y eso, bueno, y esa es en definitiva también como la explicación teológica entonces de la guerra púnica. Finalmente los romanos ganan la gran guerra contra Aníbal porque Juno también deja de proteger a los cartagineses y se pasa del lado de los romanos. Juno era parte desde la época arcaica de la tríada capitolina, era, digamos, la trinidad de los dioses principales del Capitolio, venerados en el centro sagrado de Roma. Incluían a Juno, ¿no? Júpiter, Juno y Minerva. Minerva identificada después con Pala de Atenas. Hoy entonces, bueno, hay un grandioso templo aquí a Juno. Leamos la descripción del templo, porque el templo también tiene después unas obras de arte que son muy significativas. ¿Quieres seguir, Valentina? Te explotamos hoy día. Ya. ¿En qué parte? Aquí en honor de Juno. Ya. Aquí en honor de Juno edificaba inmenso templo la Sidonia Dido, tan rico en dones como por la augusta protección de la diosa. Luce el bronce en el umbral, que extensa escalinata con majestad realza. En la esplendente trabazón de las vigas y las puertas de hoja doble de quicios rechinantes. En este sacro bosque de improviso, primer alivio a sus temores mira, Eneas una prenda de esperanza, algo en su desventura que la alienta para afrontar el porvenir confiado, mientras recorre hasta llegar a la reina del vasto templo, las estancias todas, y el Fausto admira de la gran metrópoli, patente en la labor de sus artistas. Concertada y suntuosa, de repente en amplia serie de pinturas halla los combates de Ilión, toda la guerra en alas de la fama corre el mundo. Los Atridas y Príamo y Aquiles, para ambos implacable, se detiene y con llanto de la voz, ¿qué tierra Acates o qué región, exclama, habrá en el orbe que de nuestros dolores no esté llena? Mira a Príamo allí, los nobles hechos aquí también su galardón conquistan. Lágrimas hay por nuestras cosas y almas que ante la muerte y el dolor se inmutan. No tengas miedo a la esperanza, alienta este renombre. Dice y en los lienzos da vano pasto a sus recuerdos. Gime hechos fuentes los ojos. Lo que mira es en las lides alrededor de Troya. Ya griegos que huyen de la hueste teucra, ya frigios acostados por el carro del penachudo Aquiles. ¿No? ¿Dónde? Frigios acosados. Frigios acosados por el carro del penachudo Aquiles.
Nuevas lágrimas, otro cuadro le arranca, al ver de resto las niveas tiendas, junto a Troya duerme su primer sueño, y el feroz Tidida echa en él a traición risa sangrienta. Los ígneos potros a su campo roba, antes que en Troya ni probaran pasto ni bebieran del janto. En otra escena, Troilo, mozo infeliz, inerme huyendo de desigual contienda con Aquiles, de sus propios corceles va arrastrado tras el carro vacío, boca arriba. Las riendas tiene aún, mas la cabeza y los rizos rebotan por el suelo. Y surca el polvo la invertida lanza. De palas resentida el templo suben en tanto las troyanas con un peplo destrenzadas y tristes, lastimándose los senos, todo en vano, inútil súplica. La diosa aparta el rostro y mira al suelo. A Héctor 3 veces arrastrará en torno de los muros de León el duro Aquiles, y vende ya por oro el cuerpo exsangue. Torturado gemido lanza Eneas, de íntima angustia, al ver estos despojos el carro, el cuerpo del amigo, y Priamo tendiendo a Augusto los inermes manos. Vese luego a sí mismo en recias justas, trabado con los príncipes aquivos, reconoce las tropas del oriente, las del negro Memnón. Pentesilea aparece lanzando a la batalla a sus amazonas del broquel lunado. Desnudo un seno sobre el cinto de oro, arde en media refriega, y es su gloria, virgen guerrera desafiar guerreros. Mientras todo ello es el Dardanio Eneas, objeto de estupor, mientras, absorto, su alma entera concentra en la mirada al templo, esplendorosa de belleza. Entra la reina Dido con gran séquito. Hasta ahí. Porque aquí termina entonces esta escena y empieza otra, ¿no? Porque ya llega la reina. Todo procede muy rápido, ¿no? Él entra a Cartago, entra en el templo, y mientras tanto justo viene llegando Dido para que se encuentre con él, pero él tiene todo el tiempo, tiene justo todo el tiempo, ¿no? Para, ¿a qué actividad se dedica en el templo? Magdalena. ¿Qué es lo que le llama la atención en este templo? Que lo sorprende, ¿no? Es una gran sorpresa, que el mismo lector queda muy sorprendido, porque lo que pasa aquí es como extraño, ¿no? Apenas verosímil, digamos, en el borde de la inverosimilitud, pero porque evidentemente, ¿qué se está diciendo aquí como muy en resumen, antes de entrar en los detalles? Magdalena. Ya, Carlos. Bueno, lo que está describiendo es que entran en el templo de Juno, que está decorado con escenas de la guerra de Troya, y Eneas se pregunta, bueno, ¿es que nuestro dolor acaso está esparcido por todo el mundo nos va a recordar nuestra derrota? Claro, es lo que sucede en esta escena. Claro, ahora, antes de entrar como en todo lo que dice, el concepto general es esto. Todo este templo está decorado. Hay que imaginarse como un relieve, ¿no? El arte del bajo relieve que habían desarrollado los griegos y que los romanos copiaban, sobre todo en la época de Augusto, lo empiezan a copiar sistemáticamente, ¿no? El arte del bajo relieve. Bueno, bajo o alto, más o menos alto o bajo relieve. El arte del relieve que adornaba las paredes, por ejemplo, hasta hoy se pueden ver en el altar de la paz, en el Ara Pacis de Augusto, los relieves del altar están intactos casi. Entonces hay aquí todo un largo, hay que imaginarse una serie de paneles, ¿no? Que reproducen todos los eventos, nada menos que de la guerra de Troya.
no digo al borde de la inverosimilitud porque evidentemente la guerra de Troya es muy reciente en este momento, ¿no? Terminó hace apenas 7 años. Y ya no solo la fama alcanzó a llegar, sino que ya tienen listo, o sea, son algo suficientemente como importante y famoso como para que el templo entero ahí esté decorado con la guerra de Troya. Pero esta pequeña inverosimilitud evidentemente tiene la función de que Eneas aquí puede recorrer, ¿no? Y, entonces recordar al lector que él viene de esa guerra, porque esto en definitiva literariamente es un resumen de la Ilíada, ¿no? Aquí se resume por flash, como por cuadros muy rápidos, como todos los elementos importantes de la Ilíada, ¿no? No los vamos a recorrer todos ahora porque ustedes ya leyeron la Ilíada, supongo, ¿no? La leyeron. Y seguramente recuerdan algunos. Bueno, voy a detenerme quizás en 1 o 2 episodios. Bueno, me voy a detener en el episodio más famoso para preguntárselo a ustedes. ¿Cuál es de todos estos el episodio más famoso de la Ilíada, o más como interesante, más clásico, más... O quizá hay 2, ¿no? Hay 2 escenas que son como Cuando se arrastra inolvidables a de la Ilíada. cuando Aquiles arrastra a Héctor. Claro, cuando Aquiles derrota a Héctor y después lo arrastra muchas veces, ¿no? Lo engancha del caballo y lo arrastra el cadáver, y entonces es una escena brutal, ¿no? Creo que Tremenda. la relevancia igual de esa escena y de por qué después se trata de conseguir nuevamente el cuerpo de Héctor era que si no se le hacía un funeral como correspondía, que era, me parece que quemando el cuerpo, no tenía como el paso a la otra vida. Entonces, Claro, y el episodio del rescate del cuerpo, que quizás es el más importante de todo el poema, ¿no? Con el que el poema se concluye, ¿no? En el libro 24 de la Ilíada se relata, yo creo que el episodio más bonito, ¿no? de todo el poema, cuando Príamo va, y de hecho se detiene en esto Virgilio, ¿no? Después que a Héctor arrastrar en torno a los muros, el duro Aquiles, ¿no? Después la escena, ¿no? Contrasta fuertemente, ¿no? Con la escena en que Príamo ahora lo perdí. Aquí está. Claro, Príamo tendiendo a Augusto las inermes manos, ¿no? Subraya aquí este detalle. O sea, que no es un detalle en la Ilíada, evidentemente es todo un libro prácticamente dedicado a eso. El gran rey Príamo, ¿no? Que va humildemente a suplicar, inerme, corriendo peligro de vida, ¿no? Tiene que cruzar todo el campo enemigo a riesgo de ser apresado, tiene que presentarse delante del enemigo, inerme, suplicarlo, etc. Bueno, y evidentemente una escena así el lector la tenía bien en mente, no necesita describirla, ¿no? Pero ustedes también la tienen en mente, ¿no? ¿Tienen en mente esa escena? Si no la tienen en mente, aconsejo releerla, ¿no? Esa es una escena muy bonita, ¿no? En que está toda esa conversación entre este rey que va ahí a humillarse y Aquiles, el guerrero duro, cruel, ¿no? Que se conmueve. Se conmueve y en el fondo trata a Príamo como un padre, ¿no? Ve en Príamo su padre. Y lo hace, entonces le ofrece hospitalidad, etc. Y bueno, y él mismo entonces piensa en su casa y dice, yo en vez de estar aquí haciendo tantas brutalidades, no tendría que estar con mi padre, etc. Entonces es una escena muy importante. Bueno, y un poco, entonces, todo este resumen de la Ilíada está centrado en eso,
como en el dolor, ¿no? Que le produce a Eneas mismo, ¿no? Eneas mismo, quizá el motivo central del punto de vista del personaje es que Eneas mismo se conmueve profundamente, ¿no? Empieza a llorar sin poder parar, ¿no? Toda esa cosa, todo ese relato de su, digamos, de los episodios, digamos, de la guerra, lo hacen llorar continuamente y lo hacen meditar sobre el dolor, ¿no? Una meditación sobre el dolor. Quizá los versos más famosos son los primeros, cuando empieza aquí. ¿Qué tierra, Cátes, o qué región habrá en el orbe que de nuestros dolores no esté llena? Mira a Príamo, ¿no? Los nobles hechos, aquí también su galardón conquistas. Lágrimas hay por las cosas. El nuestras lo agrega el traductor. El verso latino aquí, que es difícil traducirlo literalmente. Pueden aprendérselo de memoria en latín porque es corto. Es una de las frases que uno cita, así como de Virgilio. Sunt lacrime rerum. ¿Dónde está? Aquí. No, son dos frases paralelas. Sunt sua premia laudi, ¿no? O sea, el mérito, ¿no? Tiene su propio premio. O sea, los troyanos son aquí premiados porque son recordados por su valor, ¿no? Por todo lo que soportaron en la guerra, pero sobre todo, sunt lacrime rerum. Literalmente, es imposible traducirlo literalmente, pero literalmente sería, hay lágrimas de las cosas. Literalmente de las cosas. Sería, en castellano, de los eventos. Hay lágrimas por los eventos, ¿no? O sea, estos eventos difíciles producen lágrimas y tocan la mente las cosas mortales. O sea, estos eventos de muerte conmueven la mente, tocan la mente. Es importante que falte el nuestra. Precisamente yo creo que aquí hay un error del traductor, porque aquí Virgilio no está diciendo que hay lágrimas por nuestras cosas, sino que hay lágrimas por las cosas en general, por las cosas tristes, ¿no? Y entonces lo gira a un significado más universal. O sea, el dolor aquí de Troya, ¿no? Claramente él lo ve como un símbolo del dolor universal, el dolor humano, como que sufre toda esta brutalidad de la guerra, etcétera, etcétera, absurda, etcétera. Pero eso, que es absurdo aparentemente, también tiene un sentido, ¿no? Este dolor, entonces, es algo que caracteriza al ser humano y permite, de algún modo, sacar un poco lo mejor de él, ¿no? O sea, lo mejor del ser humano paradójicamente sale, o puede salir, tiene la oportunidad de salir en las tragedias, ¿no? Es un sentido de la tragedia, que es muy virgiliano. Que en el verso no quería mejor traducido, lágrimas hay por tales cosas. ¿Y dónde está el tales? No, el tales reemplazando al nuestras. Pero es que tampoco está el tales, porque el texto dice simplemente cosas. Ahora lo perdí de nuevo, ¿dónde está? Sunt lacrime rerum. Aquí también, traduzco literalmente, aquí también tiene premio la virtud, o sea, literalmente la alabanza. Hay un premio para la alabanza, que le toca a la virtud, ¿no? O sea, aquí también se valora la virtud, sería. Aquí también se refiere, aquí también en Cartago, ¿no? O sea, hemos llegado a un país, el sentido es este, hemos llegado a un país extranjero. Esta gente no la conocemos. Habla otro idioma, a pesar de que después se entenderán perfectamente. No se sabe en qué idioma hablarán, pero uno podría pensar, ¿no? Hablan otro idioma, son gente desconocida. Sin embargo, vemos esto y entendemos que ellos son seres humanos como nosotros. O sea, hay algo universal, ¿no? Ellos captan
como la importancia de esta tragedia de Troya, aunque no tengan ellos nada que ver con eso, porque tiene un valor universal. Me conmueve a mí, pero ellos la tienen aquí, significa que hay algo en común entre nosotros, ¿no? Somos, es más lo que es común, ¿no? Ellos son extranjeros, pero finalmente, en lo más profundo, son seres humanos, ¿no? Y en el ser humano, lo más profundo es esto como del dolor, en el fondo, ¿no? De lo que sale, de lo que, no el dolor en sí, como, no es que el dolor sea un fin en sí mismo, pero el dolor permite que salga a flote, ¿no? Algo bueno en el ser humano, ¿no? Como en Aquiles cuando le devuelve el cadáver a Príamo, ¿no? Aquiles, que es el guerrero brutal digamos, por excelencia, ¿no? Bien. Parece que se nos hizo un poquito tarde, ¿eh? Parece que el encuentro con Dido vamos a tener que dejarlo para la otra vez, porque ahora Dido de pronto llega, ¿no? Y entonces está como el encuentro. Que empieza, claro, aquí como que ya empieza, conviene cortarlo aquí porque aquí empieza un poco otro tema, que es un poco el drama central de los libros siguientes, o sea, el drama del amor, ¿no? Porque ellos se ven, bueno, ella viene ataviada, arreglada, va al templo, entonces se ve bonita, resplandeciente de belleza en sus vestidos, etc. Eneas viene medio así como, ¿cómo decirlo?, despeinado de, digamos, todo este viaje, pero Venus se preocupa, la mamá siempre tiene este rol de mamá, la mamá, que lo tiene oculto hasta ese momento Eneas está oculto en una nube, no se le puede ver. Antes que la nube se retire, antes que se prenda la cámara, digamos, ¿no? antes que la nube se retire, Venus lo arregla a Eneas, ¿no? Le da como un toque, así como para que un brillo especial, para que cuando después Dido lo vea, se enamore inmediatamente, ¿no? Dido se enamora a primera vista de Eneas. Y esta intervención de Venus es estratégica. Bien. Dejémoslo aquí entonces. No sé si hay alguna última reflexión, pregunta, duda. Necesito a Venus en mi vida, urgente. ¿Cómo? Ah, necesitas a ver, claro, una invocación a Venus. Ya. Está bien. Vamos a invocar a Venus, entonces después. Somos dos. Todas las cámaras, ¿no? Ah, ahora veo a Victoria. Necesario. Se levantó la nube, te puedo ver. Bien. Excelente. Me alegro entonces que hayan hecho ya el plan para los trabajos y ahí me van contando cómo les va. A medida que tengan algo listo, por ejemplo, un índice, un esquema de lo que van a hacer, ahí me lo mandan para ir viendo si van en el buen camino. Y obviamente que tiene que haber una entrega después, como una semana antes de la exposición. Porque para que yo pueda corregir esa entrega y ustedes puedan entonces presentar cuando expongan que sea ya la exposición ya corregida. Eso es importante. Bien. Un gusto entonces. Nos veremos la próxima vez. Profesor, ¿Sí? yo necesito preguntarle por algunos textos Ya. ajenos al curso. Si alguien quiere quedarse. Ya. Entonces te puedes quedar si quieres un minuto. Sí, Aquí, claro. pues sí. Entonces ahora voy a dejar